Aquí yo creo que la mayoría de nosotros, si son deportistas, si son, y les llama mucho la atención la artisteada, la política, o esos luchadores famosos, ¿cómo le llaman? Esos luchadores sociales, y luego los tenemos como algo a seguir, digamos en el fútbol, en el soccer. Y perdón que hable del soccer, americano no le entiendo, nada más que la pelota tiene que volar. Y después que la agarra uno, tienen que volar ellos. Cuando llegan los demás, cuando llegan a agarrar. Pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos algún personaje, un artista, un deportista, un político, el cual le honramos, el cual queremos ser como ellos. En fin, me acuerdo también como hay algunos maestros que luego hacen, queda grabado en nuestra mente y corazón, aquellos maestros, y decimos, yo quiero ser como ese maestro, como aquella maestra, queremos ser. Una por la paciencia que nos tuvieron cuando fuimos estudiantes, y otra porque le rayamos el carro y no nos dijo nada. Sí. Pero tenemos esa imagen y queremos tener y seguir a estos personajes, a estos hombres deportistas, maestros, políticos. Queremos ser como ellos. Pero nosotros como cristianos tenemos al Maestro, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que seguir sus pasos, seguir lo que Él hizo, nosotros debemos también de hacerlo. El Evangelio de Mateo trata de la vida de nuestro Señor Jesús. Pero Mateo lo hace de una manera, amada iglesia, como maestro. Como maestro, le hace mucho énfasis en lo que el Señor Jesús hizo, enseñando a cada uno de ellos. Y una de las cosas que debemos de tener presente y dejarle en nuestra mente para ponerla en práctica es el versículo 24 y 25 de Mateo, que sí voy a pedir que lo leamos. Mateo 10, 24 y 25, y dice la palabra de nuestro Señor: el discípulo muy bien. Muy bien. Dice la Escritura, sobre todo el versículo 25, basta con que el discípulo sea como el Señor. Y aquí podemos sacar algo muy rápido. Jesucristo es el Maestro y nosotros somos los discípulos. Y lo que el Señor nos está invitando, nos está exhortando, es para que nosotros, lo dice el 25, bástale al discípulo ser como el Maestro. Un discípulo es aquel que está dispuesto a aprender de otro. Nosotros como cristianos estamos dispuestos a aprender de nuestro Señor Jesucristo, el Rabí, nuestro rabino. Estamos dispuestos a aprender. Así que la pregunta es, ¿realmente Jesucristo es tu maestro? ¿Realmente estás poniendo en práctica sus enseñanzas? ¿Lo estás haciendo? ¿Eres alguien que estás dispuesto, por sobre todas las cosas, a poner en práctica la enseñanza del Rabí Jesucristo, Yeshua? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Si esto es así, Jesús te dice y nos dice en este pasaje cómo podemos ser realmente
sus seguidores. ¿Cómo podemos ser nosotros? Ser como el Maestro. Y vamos a vivir de una manera completamente diferente a la que estamos llevando hasta este momento. Porque hay veces hacemos de nuestra vida, como cristianos, lo que nosotros creemos que está bien. Pero tenemos un Maestro. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, te ruego que uses a ese instrumento que está enfrente de tu pueblo. Queremos escucharte. Enséñanos cómo ser como nuestro hermano mayor, como nuestro Maestro, como nuestro Señor Jesucristo. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que tenemos que tener bien en claro, hermanos, es el corazón que el Señor tenía para todo el ser humano, lo tenía. Y si vamos al capítulo 9 de este pasaje, de este evangelio, nos vamos a encontrar ahí en el versículo 35, el 9:35, nos vamos a encontrar lo que el Señor estaba realizando. Y lo leemos juntos, la palabra de Dios que dice: recorría Jesús Aquí este pasaje nos habla y nos da a conocer el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Un corazón que tenía nuestro Señor Jesucristo lleno de compasión. Un corazón que veía a la gente que se encontraba ahí. Un corazón que Él se iba y era movido a esa compasión, pero no nada más esa compasión como la entendemos nosotros, que es una compasión de lástima. El Señor no estaba hablando y no sentía lástima por estas personas donde el Señor andaba recorriendo, nuestro Señor Jesucristo, ciudades, aldeas. Y Él lo hacía enseñando en las sinagogas. Él estaba ahí haciendo la labor a la cual Él tuvo. Pero hay esa palabrita que quiero que tengamos en mente ahorita. Tuvo compasión. Él tuvo compasión por la gente. Él es nuestro maestro. Él es nuestro rabí. Y debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros también pongamos en práctica lo que Él hizo. Porque nosotros somos los discípulos. Y estamos aquí para aprender y vivir. Ya no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de nuestro Señor. Pero al decir que Él tuvo compasión, la palabra compasión no es tener lástima, les decía, y una lástima pasajera, no, va más allá. Esa palabra significa conmoverse desde las entrañas. No sé si aquí a las hermanas, a las damas, a nuestras, las mujeres de aquí, en el tiempo que andaba el galán ahí con ustedes y que decía, te amo con todas mis entrañas. No sé a quién le dijeron esto. Pero hay algunos que decían, te amo con todas mis entrañas. Te amo. ¿Y qué son las entrañas? Todo lo que viene, hígado, si soy mal, me dicen, me corrigen los doctores, el hígado, todo lo que viene, dice, te amo con todas las entrañas. Y es un amor que lo sentimos desde adentro, no nada más es que lástima, ay, pobrecito, no. Es un amor que nosotros, el Señor Jesucristo, sentía por las personas que se encontraban ahí cerca de Él. Era algo más profundo de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué tuvo compasión el Señor por estas personas? ¿Por qué fue movido nuestro Señor a esa compasión que fue? No nada más se compadeció, como decíamos, de lástima, sino que Él hizo algo. ¿Pero por qué se compadeció? Y lo podemos leer en el versículo 36 del capítulo 9. Lo leemos juntos, dice la palabra del Señor. Y al ver las multitudes, los que tengamos, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban, escuchen bien, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Eso fue lo que la compasión del Señor fue ver a las personas como ovejas. Y los que han tenido el privilegio de estar en el campo, las ovejas, y así nos llama el Señor, somos ovejas de su prado, ¿sí? Tienen algo característico estas ovejas, esos animalitos. Esas ovejas, sin pastor, están indefensos. Ellos no lo saben. Y una de las cosas que hacen estos animalitos es que cuando los sacan a pasar, ellos están comiendo, no levantan su cabeza, no empiezan a ver dónde está mi pastor, no, ellos empiezan a comer y por eso se pierden. Son presa fácil. Jesús vio que así estaba esa gente. Jesús nos ve también a nosotros y que eso le mueve a compasión. Le mueve a mostrar su amor, no nada más con decir que Dios te bendiga, que sí es una bendición que estamos dando, pero Él va más allá, que ahorita lo vamos a ver. Los discípulos tenían que aprender esta compasión. El Señor empezó a llamar, y en la lectura que hicimos, Él empieza a llamar a los 12, uno por uno, empezó a llamar para que estuvieran ahí cerca de Él y que vieran lo que Él estaba haciendo. Y una de las cosas era esta, el tener compasión por la gente, el tener compasión por las personas que se están perdiendo, y que puede ser un familiar tuyo en ese momento, puede ser aquella persona que tú dices, es que es un amigo, lo quiero mucho ese amigo, y no le has predicado el evangelio. El Señor hoy nos está diciendo que es movernos a compasión, pero no nada más, insisto, el tener esa lástima, sino ir más allá. El Señor veía a las personas que estaban ahí y Él veía que se estaban perdiendo, que no había ni un pastor que les estuviera dirigiendo ahí. Eran presa fácil. Los discípulos tenían que aprender también eso, aprender a compadecerse de las personas. Y hoy ese mensaje también es para cada uno de nosotros. Compadecernos de todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Compadecernos de aquellos que son conocidos, que son familia, que son familiares, y que si esa persona muere sin Cristo, esa persona se va a ir al infierno. Es movernos a compasión. Pero justificamos muchas cosas y decimos, es que ni volviendo a nacer va a cambiar. Es borracho y borracho, no lo vas a poder cambiar, tú no. El Señor Jesucristo cambia, Él es el único. Pero dice la Escritura que debemos ver al Maestro que fue movido a compasión, nosotros también, por la gente que nos rodea, por la gente que no conoce de nuestro Señor Jesucristo, pero de una manera entrañable desde adentro, que sintamos que esa persona, que ese conocido, que ese familiar no conoce del Señor, y en cualquier momento puedes recibir una llamada, como cuando estás dormido, que te hagan una llamada a las 2, 3 de la mañana, y de repente ves ahí que es la familia, que es el grupo de la familia, de los hermanos carnales. Lo que se nos viene a la mente, ahora ¿qué habrá pasado? Y si tenemos a alguien ahí muy malo, el pensamiento que se nos viene es, ya murió. Pero él, esa persona, a lo mejor no tiene a Cristo en su corazón y es tu familia. Y lo dejas nada más así, el que decir, bueno, el Señor es soberano, cuando Él quiera lo va a rescatar. Sí, pero eres discípulo, alguien que está aprendiendo del Maestro, y debemos nosotros hacer lo mismo. El capítulo 10, versículo 7 de este pasaje, si lo tenemos aquí en la pantalla, lo leemos juntos y decimos, y yendo... 10, estamos en Mateo 10, 7. Sí, Mateo 10, 7. Lo leemos y decimos,
y yendo, ¿qué manda el Señor a que hagamos nosotros los discípulos? ¿Qué nos manda el Señor según ese pasaje a hacer lo que Él estaba haciendo? ¿Sí? Es predicar, es hablar, es compartir el Evangelio. Debemos de hacerlo. Cuando Pablo le dijo a aquel joven pastor, a tiempo y fuera de tiempo tienes que hacerlo. Exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica a tu Jerusalén. ¿Cuál es tu Jerusalén? Tu familia. Y no porque esté viniendo al templo. En aquel día me dirán, Señor, Señor. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y cada uno de nosotros, con nuestra propia familia, mis amados, sabemos quién es un hijo de Dios. Y a Él debemos de exhortarle al que predique, pero aquel que sabemos que todavía no ha tenido un encuentro personal con el Señor, es aquel que debemos ser movidos a compasión, a hablarle, a exhortarle, a presentarle el plan de salvación. Estamos llamados a compartir el mensaje que alguien hace años también nos predicaron, porque esa persona fue movida a compasión, tuvo misericordia de nosotros y nos presentó el mensaje de salvación. Y hoy, por la gracia de Dios y por la gracia de una persona, hoy nos encontramos aquí en este lugar como hijos del Señor. El mensaje que compartimos es la palabra de nuestro Dios, pero también es la obra de nuestro Dios. ¿Pero qué queremos decir con esto? Nuestros hechos hablan mucho, ciertamente. Dice la Escritura en el versículo 35, pero del capítulo 9, que ya leímos. Dice, si ahí lo tenemos, lo leemos. Recorría Jesús todas las ciudades Aquí nuestro Señor Jesucristo nos enseña algo. Y vuelvo, insisto, debemos nosotros imitarlo. Él no nada más fue y predicó el Evangelio, sino que Él lo hizo con hechos. Él hizo obra. Y hago un pequeño paréntesis. Ayer y antier, que estuvimos allá en Laguna Seca. Hermanos, la gente de allá de Laguna Seca, no donde fuimos, donde sucedió este incidente allá, a una hora adelante, hermanos, la iglesia, los miembros de esa misión, que son 2 misiones ahí, ellos estaban sorprendidos y motivados, ¿para qué? Para seguir nuestro ejemplo, como iglesia, el Divino Redentor, porque ellos vieron la camioneta, iba repleta, me metí a fuerza yo para manejar, ahora gasto por un lado, hermanos, iba repleta y decían, ¿esto de dónde salió? Del corazón de los hermanos del Divino Redentor. No nada más es predicar, es hacer una obra. Y al llegar a la casa con esa familia, hermanos, es tremendo, tremendo. La familia, la mamá, la tía y 8 hijos conmovidos, llorando por el regalo, por la donación que ustedes hicieron. El Señor nos enseña aquí que hagamos lo mismo. Ese es el ejemplo que nuestro Señor hizo. No es solamente el decirle a esa persona que Dios te bendiga cuando su estómago está vacío, sino es hacer la obra también.
Pero algo que nos llama también el Señor aquí es el capítulo 10, versículo 22. Lo leemos juntos. Dice la palabra de nuestro Dios. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, movidos a compasión. Y movidos a compasión con las personas que se están perdiendo, los que no tienen a Cristo en su corazón. Es hablarles de Él. Pero decíamos, no nada más es predicar con la palabra, sino también con hechos, compartir lo que uno tiene con aquellas personas necesitadas. Pero la persona que actúa de esta manera, la persona que vive de esta manera, como lo vivió el Señor Jesucristo, Él nos está diciendo también, es necesario que compartas las ofensas que yo tuve, tú también las vas a tener. Tú vas a tener esas mismas ofensas. Y lo más triste es que las ofensas, cuando nosotros, el Señor tuvo misericordia y nos rescató, los primeros en que nos empezaron a ofender, a vacilar, a burlarse de nosotros, fue la familia carnal. Algunos tanto así, que el papá o la mamá le dijeron al recién convertido hijo de Dios de esa familia: dejas de ser mi hijo, no me hables, has cambiado, te has ido con los aleluyas y tantas cosas. Son los primeros que empiezan a atacarnos. Pero en el trabajo, el verdadero cristiano, el verdadero discípulo, el que sigue al Señor Jesucristo, allí en el trabajo puede y debe de dar un buen testimonio. En todas las áreas, sea en lo social, en el trabajo, porque hay viernes sociales. Pero en todo lugar, con cualquier persona, el Hijo de Dios que ha comprendido el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, esa persona va a vivir de una manera digna. ¿Te quieres aventar si se te sube la presión, tómate no sé qué cosa, y si se te baja, tómate otra. Y si no sabes si es arriba o abajo, pues combínala, ¿no? Y hay veces nosotros agarramos esto, pero ¿por qué no preguntarnos, Señor, ¿tú harías esto? Por quedar bien con Herodes, te hubieras sentado y a lo mejor Herodes dijo, traigan acá el vino, ese vino bueno, ¿no? Y si no, como ya escuché que el rabino, el agua la convierte en vino, traigan agua, tráiganlo. El Señor Jesucristo se prestaría para quedar bien con la sociedad, con las autoridades, con su patrón. Bueno, Él nunca es nuestro Dios, ¿sí? No, Él no. Vivió de una manera, hermanos, en santidad, dando ejemplo y diciendo, yo soy el rabí, yo soy el maestro, tú eres mi discípulo y tienes que vivir de esa manera. Más sin en cambio, si tú vas a rehusar esas invitaciones de esas personas, tenlo por seguro que te van a ofender, van a hablar mal de ti, se van a burlar, va a haber de todo esto. En refinería, ahí en Madero, Ciudad Madero, ahí entré a trabajar y mi cuñado, yo era transitorio, era por contrato. Mi cuñado me dice, Daniel, aquí están las llaves de mi locker, ahí está el vestidor, ahí puedes entrar. Él era jefe. Entonces, dicen que las mujeres son
las más chismosas, pero creo que son los varones, somos los más chismosos. Se empezó a regar que entraba el cuñado de uno de los jefes y que iba a ocupar su locker. Ya cuando yo entro a ese vestidor, desde que entré, empezaron a abrir sus lockers, los empezaron a abrir. Donde yo iban abriendo. Lo que tenían ahí, las puertas de los lockers, era pornografía. Yo entré a trabajar a los 16 años. Entré. Y luego eran otros ataques que se recibía. Con aquellos que no saben para dónde remar, si para aquellos homosexuales que se presentaban. Pero con toda la idea, la intención malévola de que uno fuera avergonzado. Y estoy seguro que todos nosotros hemos tenido esos ataques. Bueno, no de ese índole, cada quien, ¿sí? Pero tenemos. Y si al Señor Jesucristo se burlaron de Él, lo ofendieron a Él, lo golpearon, lo crucificaron, nosotros somos los discípulos. Y decía el pasaje, bástale al discípulo ser como su maestro. Bástale. Y dentro de ese bástale es también que hay una gran posibilidad de que recibamos las ofensas que Él recibió. Pero ¿por qué muchos se ofenden? ¿Por qué muchos se ofenden de Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué muchos se burlan de nosotros? ¿Por qué? Hay dos grupos. Uno son aquellos intelectuales, aquellas personas que se ofenden que el Señor Jesucristo diga que no hay otra manera de conocerlo a Él, sino solamente a través de la Biblia, donde se presenta el mensaje de salvación. Aquellas personas intelectuales, entre comillas, por intelectuales, son esas personas que quieren ellos ir más allá. No nada más es la famosa palabrita de 2 letras, la fe. Ellos se ofenden porque dicen, ¿cómo que no hay otra manera de conocer a Dios sino solamente a través de ese rabino? Y muchos quieren encontrar a Dios en la filosofía, en alguna literatura barata, lo quieren encontrar en la religión, lo quieren encontrar por muchos lados. Esos intelectuales dicen, no es posible esto. Porque la exclusividad de Jesucristo, nuestro Señor, amada iglesia, es que su mensaje, y eso es lo que les molesta también, es que Él diga, no hay salvación sino a través de mí. Es lo que les molesta. Dicen, no, debe de haber otra manera. Ese es el grupo de intelectuales. Pero hay otro grupo también. El grupo de los religiosos. Esa gente religiosa, cualquier nombre de religión, que no sea la evangélica, la presbiteriana, bueno, la evangélica lo cierro aquí, cristocéntrica, trinitaria y bíblica. A ellos les ofende que se diga que la salvación es gratis, que no tenemos que hacer nada. Esas personas, esos religiosos dicen, no, tienes que aportar una buena cantidad. Aquí tengo un cesto para que, si quieres que la persona, su alma salga del purgatorio, ven y deposita un billete. ¿Quieres la salvación?
Te tienes que esforzar haciendo buenas obras. Estas personas religiosas que piensan que la salvación tenemos que hacer algo nosotros. Estas personas piensan que el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no es suficiente. Y tenemos que ayudarle al Señor. Por eso no nos quieren. Por eso rechazan al Señor Jesús. Porque hablar de religión es hablar también de ganar dinero para los líderes religiosos. Y dicen estas personas, como los fariseos, no, hay que hacer obras, hay que dar dinero. Entonces sí, ya compraste una hectárea, dependiendo el billete, ya compraste una hectárea allá en el cielo. Y en mis amados, por eso a Jesucristo lo odiaron. La religión dice, esto es lo que debes de hacer para llegar a Dios. Esto es lo que debes de hacer para ser salvo. Escucha el mensaje del Señor Jesucristo. Tú no puedes hacer absolutamente nada. Tú eres un pecador. Eres muy débil para obedecer y por lo tanto yo voy a obedecer a Dios por ti. Me voy a poner en tu lugar donde yo fui crucificado, tú tenías que haber estado, pero eres débil. Ese es el mensaje del Señor, ese es el evangelio de amor de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una ofensa para la mayoría de las religiones. El mensaje de Jesús enseña que nadie merece la salvación, que ni un mérito va a lograr a que nosotros obtengamos un pedazo de cielo. Nadie. Jesús dice, nadie puede hacerlo, nadie. Y dice el Señor Jesucristo, ustedes lo recibieron gratis, la salvación la recibieron gratis. Por lo tanto, comparte la salvación gratis, gratis. Porque hay religiosos que por una predicación, por una visita, por una oración en el hospital, y nada más están esperando a que le des un billete. Y eso no es la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Si eres verdadero cristiano, tal vez no le caigas bien a la gente, empezando con tu familia. Pero hay algo importante. Aguanta. Y vamos a leer el pasaje, versículo 22 del capítulo 10 de Mateo. 10:22. Leemos, dice la palabra del Señor, y seréis fíjate bien, mas el que persevera hasta el fin, dice, este es el que va a ser salvo. Hay algunos videos que luego conmueven. Y hace tiempo hubo una carrera, un maratón, allá en los Estados Unidos. Salen muchos a correr. Y una de las, el último en llegar, fue un hombre de casi 100 años. Bien pudo él dicho, yo nada más 100 metros y ahí me regreso. Él tenía bien claro que tenía que llegar a la meta.
Con sus 90 y tantos años de vida tenía que llegar a la meta y lo logró. Como cristianos también. Nuestra meta es llegar hasta la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. ¿Y cuándo lo vamos a lograr? Cuando estemos en su presencia, ciertamente. Debemos de aguantar. Debemos de seguir adelante, avanzar. Nuestro máximo ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Y dice Él, sean imitadores de mí. Amados y mis amadas hermanas, ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿A seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús? Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Rabí, te agradecemos, porque no hay otro Maestro mejor, Señor. Pero si te pedimos que nos perdones porque no hemos logrado el compartir con esa compasión tan grande que tienes, el mensaje de salvación con las personas que nos rodean. Hoy queremos comprometernos contigo a hacerlo. Queremos comprometernos contigo a tener esa compasión con aquellos que están como ovejas sin pastor y que se están perdiendo. Toca nuestro corazón y aliéntanos a seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén.